Querida exploradora, te doy la bienvenida a una crónica de exploración hacia la naturaleza. Bueno, aquí estoy, una vez más, vestida de pirata. Quiero compartiros algo diferente. Es una búsqueda del tesoro que ejecutamos y que hicimos vivir a los niños de la aldea en las fiestas de aquí. Y os lo he compartido todo, materiales, plantillas, el porqué de cada cosa, todo el camino que que hemos ido siguiendo, que lo hemos hecho en equipo. Y nada, os lo comparto todo para que lo podáis hacer vuestro, también para que veáis una muestra de lo que quiero deciros, porque sé que cuando hay una idea nueva, ¿no? y sobre todo cuando hay un cambio de tema y un cambio de sí, mira que niebla. Estoy en el jardín de casa, hoy no estoy por el bosque. Igualmente descalza. Hace un poco de frío, pero la verdad que está genial. Ahí tengo mi taza porque me la olvidé ayer allí mientras estaba haciendo cosas por aquí. y nada, y ahí pues mira, podéis ver mi huerta salvaje. Pues eso, que es una muestra tangible de lo que os quiero compartir a partir de ahora, en los monográficos estacionales que os estoy haciendo saber en las cartas y en otros lugares. Pues es un poco eso, de haceros propuestas, algunas serán de juego, otras serán más de aprendizaje, otras serán más reflexivas, pero para que las hagáis vuestras, las podáis hacer vosotros mismos, o sea, que las viváis vosotras mismas cuando vengáis al monográfico, y además que las hagáis vivir a vuestra familia y la viváis en familia. Así que nada, sin más dilación, os dejo con la explicación de todo este juego de búsqueda del tesoro que espero que hagas tuyo. Querida exploradora, ahora sí, bienvenida a esta crónica de exploración hacia la naturaleza. En este caso voy a compartirte un juego que hemos creado en equipo para las fiestas de la aldea, pensada totalmente para niños de todas las edades, incluidos los adultos. Ya verás que cada prueba cada misión, le he llamado misión, que ahora hablaremos también de la inmersión en el vocabulario, está pensada para que la puedas ajustar a cualquier nivel. Yo te voy a compartir todo, las plantillas, los materiales, los elementos que he utilizado, todo para que tú lo puedas hacer tuyo, y verás que cada cosa pues está pensada para niños de todas las edades, desde 3, en este caso los niños que había eran de 3 a 12 años, pero ya te digo, puedes dificultarlo hasta el infinito y más allá. La idea es que tengas un poco el marco de todo y lo puedas hacer tuyo. A lo mejor alucinas de todo lo que he compartido, pero es que yo no sé crear sin compartir. Y también quería que vieras una muestra de todo lo que vas a encontrar en los monográficos estacionales. No solo lo que vas a vivir tú, el juego que voy a hacerte vivir a ti, sino también las herramientas que vas a tener para vivirlo en familia, tanto con niños y también con perros. En esta ocasión no he incluido a los piracanes porque estaba pensado para unas fiestas de pueblo, para juntar a los niños de las aldeas colindantes, ¿no? Porque al final vivimos aquí en el rural gallego y era algo importante, ¿no?, el hacer esa comunidad. Y los perros en este caso no estaban incluidos, pero se podría también incluir. Lo único que las misiones serían un poco distintas. No te preocupes, que en otras ediciones, que también haré este tipo de juegos para perros, para los perros y sus familias, lo haremos. Pero en esta ocasión es para esta especie, para nuestra especie, para los cachorros humanos. Bueno, primero decirte que estamos bien, gracias a todos los que habéis preguntado. Los incendios están bastante lejos, aunque muy cerca, lejos pero cerca. Y luego, tenemos el corazón roto, no solo por todo lo que se está perdiendo a nivel humano, sino también a nivel natural, a nivel de los animales. También pertenezco a una asociación medioambiental, que ya te hablaré de ella en un par de semanas, que estamos todavía acabando de crear la web y eso. Tenemos cámaras de fototrampeo en esa zona y la verdad que se están viviendo situaciones horribles. De hecho, este proyecto tiene como objetivo principal
no solo acercarte a la naturaleza a ti, que ya tienes un amor por ella, ¿no? Tanto la tuya como la que te rodea, sino por poner semillas y que realmente cada vez se conozca más, de manera que se quiera más y sobre todo se cuide más. Porque puedes pensar que pues los humanos que han vivido toda la vida en el monte, ¿no? En la naturaleza más pura, ¿no? Ahí en esto tienen más respeto y cariño por la naturaleza. Y no es así. No todos, por supuesto, no me gusta generalizar, pero no creo que el amor a la naturaleza venga solo del lugar donde vives, sino es una elección y es algo también de conocimiento y de cultura. Así que, bueno, una vez más, creo que la educación y el conocimiento es lo que nos hará libres y lo que hará realmente que todo cambie. Es cierto que es mucho más lento. Soy la primera que muchas veces me entran ganas de exterminar según qué, pero bueno, en este caso pues mi objetivo es ese, ¿no? Entonces por eso los juegos para los niños, porque creo que esas semillas no solo les afectan a ellos, sino también a sus abuelos, y no es lo mismo que te lo diga pues yo misma, ¿no? Que te dé la turra en que cuides y ames la naturaleza. Y no es lo mismo que te lo diga tu nieto, ¿no? Y que te diga, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vamos a dejar así esto? Bueno, pues viene un poco con ese objetivo. Y nada, eso, que gracias. En otro capítulo hablaré largo y tendido de este tema, del por qué está ocurriendo, bueno, todo lo que me estoy informando, porque también es un tema muy complejo. No es tan sencillo como decir, bueno, esto se quema para esto. Y nada, estoy informándome, estoy también explorando y en otro capítulo pues te compartiré mi exploración para que también tú te hagas tu propio sentido crítico. Lo único que te digo es que mires muy bien las fuentes en las que te informas y una vez más, que no opinemos de la opinión de gente que tampoco pues está sabiendo el qué, ¿no? Lo de siempre, vamos, nada nuevo. Bueno, dicho esto, es que no quería dejar de hablar de un tema de actualidad, ¿no? Porque parece como que no me importa, pero bueno, creo que cada cosa tiene su momento y ya está. Y nada, el gallo nos va a acompañar y los sonidos de aquí, del jardín. Así que venga, vamos allá. Este juego, las plantillas verás que están en galego, pero bueno, es muy fácil traducirlas, así que ponlas como quieras. Yo estoy aprendiendo galego. Bueno, si no me conoces, yo de origen soy de Cataluña, soy bilingüe, hablo catalán y castellano. Y bueno, y ahora pues me he puesto como objetivo también falar galego, es decir, hablar gallego. Creo que la lengua es una manera de respetar, de querer el lugar donde estás. Creo siempre lo he creído que es una nutrición. Soy totalmente apolítica, o sea, conmigo nunca vas a lograr tener una conversación política, lo siento, soy muy ignorante, vivo en una ignorancia totalmente consciente y sinceramente yo creo en eso, en el amor, en el compartir y en la comunidad. Todo lo demás, pues mira, no me interesa, simplemente. Sí, quizás soy mala ciudadana, pero así, esto es lo que he elegido. Bueno, digo esto porque te sorprenderá a lo mejor si vas a los materiales, pues que están en gallego. No los he cambiado porque la verdad que no me daba tiempo y yo, por ejemplo, lo he traducido con ChatGPT, así que lo puedes hacer tú también y tan felices todos. Bueno, la cuestión, antes de empezar un juego, siempre tienes que pensar en el marco, ¿vale? ¿Qué quieres? ¿Cuál va a ser el marco? Es decir, ¿cuál va a ser el tema? ¿Qué vas a querer? Entonces, bueno, yo primero, los piratas, sabéis que es un tema que me gusta mucho. Los piratas tienen mucha historia, de hecho he estado también explorando sobre el tema. Los últimos piratas, ¿no? Los que conocemos más como pues eso, los ladrones, ¿no? Saqueadores, secuestradores, no va por ahí el tema, sino lo veo más como gente disruptora, ¿no? Un poco al margen de las leyes, haciendo mucha comunidad y bueno, cogiendo un poco como lo bueno, ¿no? Eso y sin más. Entonces, bueno, he cogido el tema pirata porque bueno, es un tema que controlo, que ya he explotado mucho y me apetecía y me salía así. Luego, bueno, más adelante ya cambiaremos un poco la temática y haremos. Entonces, por una parte quería que hubiera esa temática pirata.
un poco una temática natural, es decir, que las misiones y todos fueran a conocer el medio, que al final es este proyecto y es un poco lo que me mueve, y también nos movía a nivel equipo, porque esto no lo he confeccionado yo sola, lo he hecho en equipo con otras compañeras de la asociación. Y luego también queríamos que hubiera pues comunidad, historia, ¿no? Que también los niños pues conocieran un poco en el lugar en el que viven y un poco las historias que había. Ya os digo, es una primera prueba, se irá perfeccionando, pero bueno, os quiero un poco contar cómo lo hemos hecho para que lo puedas hacer tú misma y también, ¿no? Incluso vivirlo tal y como está y sin más. Bueno, una vez tenemos ese marco, no hemos pensado, vale, pues queremos esa temática, vamos a hacer esto tal. Luego te había que ver como un objetivo. Al principio pues pensamos ahí de que tuvieran que buscar el sol, porque el sol tenía que iluminar, pero era como un poco raro. Raro, que como que no cuadraba mucho con lo demás. Entonces, bueno, al final decidimos que hubieran tantos elementos como equipos, ¿vale? Esto es importante. Tiene que haber tantas misiones como equipos para que puedas hacer unos recorridos que no coincidan entre ellos. Y entonces cada equipo tenía que buscar un elemento diferente. Pues algunos el sol, otros la montaña, y entonces iban cogiendo como pistas. Ahora te lo desglosaré, pero bueno, para un poco que te pongas en contexto. Entonces, bueno, decidimos al final que tenían que rellenar pues un mural en el que estuvieran todos estos elementos y además hubiera como un código secreto que abriera pues un baúl final, ¿no? Entonces ese es un poco el marco general. Luego los niveles. En este caso era para nenos de todas las edades, ¿vale? Porque venían de todas las aldeas y no queríamos tampoco hacer filtro, y también queríamos poner grupos pequeños, porque algo que te encuentras, sobre todo si eres madre lo sabrás, es que hay como muchas actividades para niños de más de 6 años, pero bastantes pocas para niños de 3 a 6, y ya no te digo para menores de 3, porque sí, puede haber actividades para todos, y una vez más, lo importante es ajustarlo al momento evolutivo de ese niño. Entonces, bueno, quisimos que fuera para todos, desde 3 más o menos, pues hasta los 12. Y si había algún niño de más de 12 que quisiera venir, pues también, totalmente bienvenidos. Y bueno, y una propuesta que tengo para el año que viene es que también sea para adultos. Lo que pasa es que aquí pues habrá que complicar un poquito más las misiones, ¿no? Para que sean estimulantes mentalmente, ¿no? Y no sean pues simplemente ir haciendo. Luego, estimar el tiempo. Queríamos que fuera algo que durara eso, 1:30, 2 horas. Que tener a los niños muy concentrados y divertidos no es fácil, porque es mucho tiempo, ¿vale? Los niños son de cápsulas, un poco como los perros. Yo con los perros, por ejemplo, cuando hacía las actividades y los cursos, siempre los veo como una mecha. ¿Vale? Es decir, cuando empiezas a entrenar con un perro o empiezas a enseñarle y hacer, se enciende la mecha. Y la mecha es muy corta, ¿vale? Y muchas veces yo siempre hacía mucho hincapié en que los humanos teníamos que primero aprender bien lo que íbamos a enseñar, porque mucha gente se ponía a hacer cosas con los perros sin saber muy bien lo que iban a hacer. Entonces eso era ya un tiempo que se perdía o se invertía en algo que el perro no tenía relación. Y aquí te lo digo un poco igual. Cuando vayas a hacer un juego con los niños, el tiempo que tú tienes que invertir para comprender bien el juego, meterte en el juego, inviértelo tú solo. No lo hagas que se forme parte del juego, porque los niños se aburren. Entonces, ese tiempo, dedícalo tú antes a meterte mucho en el papel, saber bien cuál es el juego, y luego ya implicas a los niños. Porque si no, pues ese tiempo es tiempo que la mecha corre, ¿vale? Y se te va. Luego, creo mucho en los valores. Si es la primera vez que me escuchas o no me habéis escuchado, para mí los valores es fundamental, tanto en la vida como en el trabajo, como en cualquier cosa que haga. Entonces siempre escojo unos valores que quiero transmitir y que quiero centrarme. En este caso, escogimos colaboración. O sea, teníamos claro que queríamos que fuera un juego colaborativo, no competitivo. Luego la naturaleza, la comunidad, ¿vale? En el sentido de conocer pues dónde viven, compartir con otros niños que viven cerca de ellos y bueno, hacer esa comunidad. Y luego historia, meter un poquito de historia para que entendieran un poco el qué.
Este último ya te adelanto que no pudimos hacer mucho, pero bueno, algo queda y una vez más creo que todo esto es una fase previa que luego son como también temas de los que tirar, ¿no? Luego pues se puede hacer un juego de búsqueda mucho más enfocado a la historia, otro más enfocado a la naturaleza, otro más enfocado en la comunidad. Entonces, bueno, era una primera también puesta a punto, ¿no? Una toma de contacto con ello. Luego, pensar muy bien el juego en sí. Nosotros, por ejemplo, pensamos eso, que había que completar unas misiones. Cuando completaban las misiones, conseguían unas pegatinas que iban en un pasaporte, que luego te hablaré por qué ese pasaporte de aventuras. Había equipos, los equipos llevaban unos pañuelos de colores para identificarse. Los grupos estuvieron muy bien pensados, o sea, no fueron al azar, fueron confeccionados con una conciencia. Algo muy importante siempre que crees un juego es conocer muy bien a los participantes. No siempre es posible. En este caso yo yo y el resto del equipo no conocíamos bien a todos los miembros todos los exploradores que iban a participar, pero más o menos sí. Entonces, bueno, con los que conocíamos y los que intuíamos y algunas preguntas, ¿no? que hacíamos a los padres, pues bueno, confeccionamos los grupos y realmente creo que es la mitad, sinceramente, del éxito de una actividad, sea la que sea un retiro, sea una formación, sea lo que sea. Yo, de hecho, cuando te apuntas a mis formaciones, lo primero que hago es enviarte un formulario. Es porque, bueno, sí soy un poco pesada, pero es que me interesa mucho conocerte, porque si no te conozco no puedo crear una experiencia que te motive. Y de hecho hay veces incluso pues que hay gente que pienso que a lo mejor pues esa experiencia no le va a nutrir, entonces prefiero que no se apunte. Yo con eso soy súper honesta. De hecho, los monográficos de otoño, aunque sea solo un día, también te voy a preguntar cosas, porque no voy a hacer las mismas dinámicas para un grupo. En este caso, ¿no? Los niños. No es lo mismo un grupo de niños que jamás ha estado en la naturaleza o que vive en la ciudad que niños como ellos que viven en aldeas, que tienen un contacto, pues muchos no tienen un contacto muy directo con la naturaleza, pero la naturaleza está ahí cerca. Entonces, bueno, no es lo mismo que si hubiéramos hecho este juego para niños totalmente urbanitas. De hecho, había urbanita que pasa el verano aquí y ya tuve en cuenta alguna prueba, algún detalle para ese tipo de vivencia, ¿no? Bueno, luego los grupos. Creo que es súper importante hacer grupos pequeños. Soy muy fan de los grupos pequeños. Y es cierto que si esto lo haces monetizando, no es decir, como un negocio, como lo he podido hacer yo en Pata Educadora Canina, pues la rentabilidad se ve un poco afectada. Pero también te digo, ¿qué prefieres? ¿Rentabilidad o calidad? ¿No? Hay muchas veces que la calidad y la rentabilidad, no siempre, porque se puede subir precios, Eso ya nos meteríamos en temas de negocios. Pero creo que los grupos pequeños son la clave si quieres profundizar. Si lo que quieres simplemente es una toma de contacto así, pues puede ser. Depende del objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es profundizar? ¿Es interiorizar? ¿Es simplemente hacer? ¿Quieres que haya realmente una vinculación entre los participantes con el tema? ¿O simplemente quieres que lo hagan sin más? O sea, ahí va a haber eso. Pero bueno, yo soy muy fan de eso. Y bueno, y para que nadie piense, bueno, claro, pues es que, ¿no? Si quiero esto que he dicho de la rentabilidad. Yo, por ejemplo, esto es un matiz de negocios, ¿vale? Pero aquí lo mezclo todo. ¿Qué queréis que os diga? Yo, por ejemplo, siempre busco la rentabilidad en cosas que no me requieran, que comparta, pero el ejercicio de profundización lo haga uno mismo, ¿no? Por ejemplo, los monográficos que os comentaba, aquí no va a haber grupos pequeños, va a ser el grupo que es, y aquí es que cada uno va a coger ese kit de exploración donde va a haber todas esas propuestas, juegos y tal, y lo va a hacer suyo y cada uno va a tener ese viaje individual, eso. Y luego va a haber pues una red de exploradoras que todavía no quiero compartiros así públicamente, las veteranas ya sabéis de qué os hablo. Ahí sí que el grupo es reducido y se va a hacer de una manera muy pensada. Y luego ya nos digo, pues cuando vamos a hacer los retiros aquí en casa. Ahí los grupos son todavía pues muy, muy pequeños, ¿vale? Entonces, bueno, la rentabilidad se consigue por el monográfico y la profundización se consigue desde el otro lado. Nada,
hay un matiz. Bueno, luego las pruebas. Pensamos pruebas, pero no queríamos que fueran muchas, un poco por el tiempo, por la concentración de los niños. Entonces, bueno, pusimos 6 misiones y luego una inicial y una final. La inicial estaban todos juntos y la final también, ¿no? Ahora hablaremos, pero bueno, la inicial era que encontraran su pañuelo y su mapa del tesoro, y la final era abrir el baúl juntos, ¿no? Entonces, bueno, esos dos eran conjuntos y luego pusimos pues 6 misiones, con lo cual solo podíamos tener 6 grupos. Algo que nos ha sabido bastante mal porque hemos dejado a muchos niños fuera. Así que para la próxima seguramente habrá más misiones y lo haremos pues eso de una manera pues más general para poder acoger a más niños. Pero bueno, al final tuvimos 30 niños, creo que ya son muchísimos, pero bueno, la verdad que fue muy dinámico, muy bien, y gracias también a los monitores que acompañaron a los niños y las pruebas, o sea, las misiones. No quiero decir pruebas porque creo que también el lenguaje, cuando te metes también en un juego, creo que el lenguaje tiene que ir todo en consonancia. En este caso son misiones, exploradores, la tripulación, la capitana, ¿no? O sea, creo que también este lenguaje hace que la inmersión sea como más completa. Entonces, bueno, en función de las misiones que haya, pues vas a tener más grupos o menos. Si esto lo vas a hacer para tu propia familia, los que estáis, pues no pasa nada. Aquí el número de misiones no va a ser condicionante, solo que bueno, que el tiempo pues también es, ¿no? Creo que el tiempo de un juego tiene que ser lo suficientemente largo para que haya esa profundización y esa metida de, ¿no? Que te metes totalmente en el juego, pero no tan largo como para que te aburras. Entonces hay un poco buscar el equilibrio. Bueno, como os decía, el objetivo del juego como tal era encontrar las piezas del mural final, ¿no? Y cada grupo tenía su elemento. Cada vez que se superaba una misión, el equipo tenía que buscar a la capitana, que la capitana era yo vestida de pirata, metida totalmente en el papel, pasando un poco de calor, pero bueno, la idea era, os estoy haciendo un poco mezclando cosas, pero bueno, la idea era que así yo pudiera un poco guiar, pudiera atender, pudiera también ajustar los tiempos, ¿no? Para que ellos fueran como pasando, ¿no? Porque si no, al final los niños, de hecho lo vimos solo en un grupo, que no se dio cuenta que había que ir a la capitana, ¿no? Buscar las piezas de su elemento, y estos pues iban súper rápido, o sea, como que perdieron un poco el foco, ¿no? En la colaboración. Esto, bueno, error mío a lo mejor de no matizar más que había que venir y no estar tan pendiente. Pero bueno, de todo se aprende y esto también lo hablaremos al final. Bueno, dicho esto, vamos un poco paso a paso, ¿vale? De lo que fue aconteciendo para explicaros un poco también todos estos matices. Bueno, como os he hablado al principio, había 3 valores, ¿no? La colaboración, naturaleza, comunidad e historia. Una vez tenemos definidos los valores, algo importante es saber cómo vamos a conseguir que esos valores se vean en el juego. Porque sí, está muy bien decir, sí, mi valor es, pues eso, la comunidad. Bueno, ¿y cómo esto se va a ver reflejado, ¿no? En lo que estás ofreciendo? Pues bueno, la colaboración, ¿cómo se veía reflejado? Pues bueno, que no había tiempo, no había competición, sino que el objetivo era conjunto, era conseguir todas las piezas. Había un objetivo de equipo, de conseguir las piezas de su elemento, y luego un objetivo global, que era unir todos esos elementos para crear un mural donde estaba el código secreto que abría el baúl. Entonces había como un objetivo por equipos y conjunto. El premio era para todos, no había un premio solo al equipo ganador, no había un equipo ganador de hecho, sino que todos hacían y los unos y los otros no lo podían resolver. Eso era un poco la manera de transmitir ese valor en el juego. Luego, naturaleza. ¿Cómo se conseguía? Pues bueno, todas las misiones estaban, bueno, todas no, pero la mayoría estaban pensadas para aprender sobre los animales del bosque que rodean las aldeas en las que viven. Y además también pensadas en los elementos, en el agua, la tierra, el viento, ¿vale? Para un poco hacer ese conjunto. Ahora cuando vayamos misión a misión lo veréis más aterrizado. Luego comunidad. Pues bueno, cogimos fotos de la zona
Compramos materiales en la zona, que esto nos parece importante. A veces tiras de Amazon porque vas súper justo y no lo encuentras y tal, pero bueno, intentamos siempre también comprar en los negocios locales y es como una manera también de aportar ahí a la comunidad. Luego los equipos estaban confeccionados por afinidad y complementariedad, ¿vale? Lo que os decía antes. Al conocer bastante a los niños, bueno, pensad que ahora mismo ya llevo 7 años viviendo aquí y bueno, los últimos 3, desde que nació la mini exploradora, pues me he metido más en hacer cosas con los niños, es algo que me encanta. Entonces, bueno, pues en las fiestas que hicimos inicialmente, cuando inauguramos pues la asociación y así, hicimos una comida, entonces yo estuve pintando caras, de manera que ya conocía a muchos de los niños. Luego cuando vamos al río, pues también coincido con ellos y yo siempre les pregunto qué les gusta, qué hacen, no sé, me interesa mucho conocer me interesa conocer a todo el mundo, pero a los niños especialmente. Y aparte también es como una manera de que ellos sean conscientes de qué les gusta, ¿no? Porque hay muchos niños que les preguntas qué les gustan y no lo saben, sobre todo cuando ya llegan un poco a la adolescencia. Me pasaba un poco con mis primos y sobrinos que he coincidido este verano y me daba mucha pena que ya con 13, 14, 15 años pues que no sepas lo que te gusta. Es que hay tantas cosas que descubrir y aprender como para decir, no sé, es que no sé. No, pues eso es también un poco de los objetivos, ¿no? de todo lo que hago, el despertar siempre ese interés por todo. Bueno, que me enrollo. Luego, importante, como os decía, conocer mínimamente a la tripulación. Esto ya lo hemos hablado antes, pero bueno, creo que es algo a tener en cuenta lo máximo que se pueda. Luego, historia. Cogí una foto real de los niños de la zona, lo cogí de un grupo de Facebook que colgaban cosas de la zona. El baúl también es real, es de la casa que hemos comprado justo al lado, de hecho estoy justo aquí, al lado. La vamos a rehabilitar porque quiero jugar con vosotras y empezará las obras espero que en enero, pero bueno, esto va para largo. Bueno, total, que aquí en las casas rurales, gallegas, muchas de las gentes, que eso es una de las historias, ¿no? Que yo preguntaba a las vecinas, ¿no? ¿Qué historias querían que les transmitiéramos a los niños, ¿no? Y la mayoría me contaba que, sobre todo las historias que contaban era que la gente se había ido, que mucha gente se había ido a Cuba, a Venezuela y que nunca había volvido, iba a decir. Es que la mini exploradora a veces dice palabras así y se me ha quedado. Y nunca habían vuelto. Y entonces, ese baúl forma parte de esa historia, ¿no? Este baúl estaba en el desván de la casa, es un baúl increíble, luego os enseñaré una foto. Luego si vais al blog os voy a poner las fotos que tengo. No tengo muchas porque luego ya os explicaré, pero este baúl forma parte de la historia, ¿no? De esa gente que se fue, que volvió, alguna de ellas, pero que muchas otras ya no volvieron y que esos baúles, pues un poco se encuentra esa historia. De hecho, dentro del baúl había un recorte de 1932 y os imaginaros, hace casi 100 años del baúl. Está bastante mal estado, pero que era una manera de meter la historia también en el juego. Y fijaros, hay veces que queremos meter la historia y ¿qué hacemos? Metemos la chapa. Metemos ahí, venga, vamos a explicarles que el abuelo no sé qué hizo, no sé cuál. Y eso es aburrido para un niño. En cambio, de esta manera le metes una foto, un baúl y ya te da pie a explicarles eso, ¿no? Es una manera de meter ese aprendizaje de una manera lúdica, ¿eh? Y dicho esto, deciros cuáles son los elementos de gamificación que puse. Son muchos, pero uno de ellos es que yo me convertí en Capitana Pat. También para mí era importante para la mini exploradora que ella entendiera que en ese momento no era su madre, sino que era la capitana. De hecho, se lo dije varias veces, ¿no? Que me decía, mamá, no sé qué. Y digo, no, ahora mismo soy la Capitana Pat, que estoy guiando a la tripulación en esta aventura, ¿no? Un poco meterse ahí. Entonces ese disfrazarse iba maquillada, porque además tengo muchos elementos, ¿no? Maquillada, con las trenzas, elementos en el pelo, el pañuelo. Tengo una chaqueta de pirata súper chula. Iba con las botas de agua, asándome, pero forma parte del disfraz, ¿no? Y luego la voz.
Para mí también era importante que la voz no fuera rollo hombre, sino que fuera de mujer, porque era una capitana. También creo que es muy inspirador para las niñas. No sé tú, pero yo no tuve inspiración femenina en cosas aventureras. Y también es algo que quiero hacer mucho hincapié en las niñas, ¿no? Que vean que pueden hacer todo y que podemos desbrozar, podemos hacer todo lo que queramos. Digo desbrozar porque es algo que me empodera mucho. Sé que este palabra es un poco así, pero bueno, para que me entendáis. Y eso, la Capitana Pat, luego la vestimenta de pirata para ellos. Y si ahora os haré hincapié, porque en cada una de las misiones había elementos que hacían que ellos cada vez se vistieran más de pirata. Primero empezamos con el pañuelo de colores de cada equipo. Ahora os explico. Luego había para pintarse la cara. Luego había ponerse un tatuaje. Y por último también había un catalejo. Entonces, si seguían todas las misiones y iban un poco incorporando estos elementos pirata a lo largo de las misiones, acababan el juego casi vestidos de pirata, ¿sabes? Y esto formaba parte también del juego. Luego el pasaporte de aventuras. El hecho de que tuvieran un pasaporte, tuvieran que pegar las pegatinas en cada una de las misiones, les daba una motivación extra y un orden y un esquema para seguir las misiones. Y luego el hecho de que tuvieran que volver a la capitana también les daba como una guía, ¿no? Y como que no era todo del tirón, sino que iban como haciendo esas pausas para ser como más conscientes de lo que estaban haciendo. Luego conseguir las pistas del mural, ¿no? Esas pistas, lo que os decía, al volver a la capitana. Luego que hubiera un mural final, ¿no? El hecho de que tuvieran que juntar todas las piezas y luego el candado final en el baúl. Ese candado final, porque podría haber sido perfectamente llegar al baúl y abrirlo y ya está. Pero el hecho de que hubiera un candado con una contraseña le daba también un punto gamificado, más complejo también para los más mayores y más de misterio, ¿no? Y bueno, y el hecho además de abrir un candado es más chulo que simplemente, ¿no?, abrir una tapa. Y bueno, todo eso que serán cosas que se tenían en cuenta para que el juego fuera totalmente más gamificado. Bueno, dicho todo esto, ahora vamos misión a misión y cómo tuvo lugar cada una de las misiones y por qué fueron ese orden y así, ¿no? Para que también lo tengas en cuenta. Bueno, una vez previo al encuentro, hicimos una reunión de monitores ayudantes, que de aquí os doy las gracias a todos. Ellos también estaban vestidos de pirata con el pañuelo de color naranja, que es el color corporativo de la asociación, y además llevábamos la camiseta de la comisión. Tenemos unas camisetas, los 12 que estamos en la comisión, que son de diferente color. Las que vendemos son negras y las que tenemos nosotros son naranjas. Entonces, bueno, pues nos dejaron, ¿no? Todos dejamos las camisetas, entonces íbamos vestidos de camiseta naranja y el pañuelo naranja para que se nos reconociera. Creo que es importante también el aspecto visual para que te metas también en el juego, ¿no? Y sepas cuáles son los elementos que forman parte. En un juego de mesa, por ejemplo, si os fijáis, las fichas son de un color, depende del juego, ¿no? Pero hay cartas que tienen también colores y creo que eso ayuda mucho a también entender el juego y meterte en el juego, ¿no? Porque si no acabas de entender, no eso. Luego además les explicamos pues las misiones que tenían cada uno y entonces había dos tipos de acompañantes. Los acompañantes que estaban fijos en una misión y acompañaban a los niños a ejecutar la misión y otros que iban acompañando al grupo. Entonces, sobre todo los pequeños, ¿no? Entonces estos pues iban haciendo, algunos eran los padres, otros eran eso. Y los grupos, los grupos pequeños con sus acompañantes y eso. Luego, algo que hicimos también fue poner una lista de música pirata, épica. De hecho, en YouTube tenéis lista, vídeos de 1 hora y pico de música, entonces las pusimos. Algo que también creo que importante es no poner la música demasiado alta. Yo es que soy muy sensible a los sonidos, entonces tengo que controlar mucho. Que me gusta, necesito, básicamente, sería la palabra. Necesito que los sonidos no sean muy elevados porque si no realmente me molesta y lo paso mal. Y entonces creo que es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Muchos de nosotros, yo incluida, somos sensibles a los estímulos. Y ya no te digo si trabajáis con perros. Si trabajáramos con perros no habría música, la verdad, ¿vale? Pero en este caso creo que era incorporar algo
que hacía que los niños todavía se metieran más en la aventura. Bueno, una vez eso con la música, todos vestidos ya de piratas. Entonces los niños estaban esperando abajo. Esto es un campo de fiesta, le llaman campo de fiesta, pero bueno, al final es como una plaza. Y la gente estaba abajo de la rampa, donde había una puerta, que ahora os hablaré de esa puerta. Una puerta que hicimos, una puerta mágica, que con las escaleras como que subía también a la plaza. La verdad que también es importante, cuando vayas a hacer un juego en un lugar, que observes muy bien cuál es el lugar y veas las posibilidades de ese lugar. Porque muchas veces hay pues eso, una puerta que está cerrada y puedes hacer ahí la puerta. O sea, lo de la puerta a mí se me ocurrió viendo la puerta, no lo iba a hacer antes. Y luego, bueno, cada espacio tiene sus elementos que se pueden aprovechar para que formen parte del juego. Entonces, bueno, lo que os digo, ya una vez todos situados, todos ahí en la plaza, pues ya llamamos para que todos los niños y sus familias subieran arriba. Y ahí pues encontraron la música puesta, yo vestida de pirata, la capitana Pat, y los reuní a todos los niños alrededor. Ya les empecé a llamar por tripulación y exploradores, ya empecé a utilizar el lenguaje para que ya se metieran en el papel. Y entonces les propuse la primera misión. La primera misión fue buscar cada uno su mapa del tesoro, que tenía su nombre, y además tenía atado con un nudo el pañuelo con el color de su equipo. Bueno, no te has dado cuenta, pero entre la parte anterior y esta ha pasado un día. No sé si te das cuenta al final de lo que estaba grabando, empezó a ladrar Domi, y es que me estaba avisando de que la mini exploradora se había despertado. Y nada, pues ya fui a ella y ya la vida pues entra en otro modo. Así que estoy al día siguiente. Te comparto esto porque, bueno, si estás escuchando esto y eres madre o padre, pues algo que nos frustra, o al menos a mí me ha frustrado al principio, ahora ya lo tengo como muy asumido, es que, bueno, el ritmo que tú podías seguir antes, pues ahora mismo ya no se puede, ¿no? Al menos si escoges acompañar de una manera muy, muy directa y muy estrecha. Y bueno, entonces eso, era para compartirlo. Lo que yo antes hacía en una mañana, pues ahora a lo mejor me tiro una semana. Pero bueno, es algo que he aceptado y que también he puesto en prioridades diferentes. Y nada, lo quería compartir. Lo dicho, están todos allí esperando en la plaza del pueblo, en la plaza de la fiesta, cada uno con la primera misión, que tienen que encontrar su pañuelo. Así que nada, todos se van a buscar, los mayores van a leer el nombre de los pequeños, y la idea también es que ya empezáramos a ser colaborativos. Es decir, yo ya asumía que muchos de los niños no sabían leer todavía y que los mayores iban a ir buscando, iban a ir llamando. Así es una manera también de que empiezan a saber sus nombres, que ya colaboran entre ellos, y bueno, y ahí fue un poco caos. Quizá para el año que viene lo hago pues a lo mejor no tan escondido, porque no los escondí, o sea, no los escondí solo yo, o vamos, que fuimos muchos los que escondimos y algunos estaban demasiado escondidos, y bueno, fue un poco más complejo y tardamos un poquito más de lo esperado. Pero bueno, una vez ya todos tienen su mapa del tesoro nominal, porque lo que sí que hice fue hacer 6 mapas, porque había 6 grupos, cada uno empezaba por una misión diferente para no coincidir, que esto lo tenéis también en los materiales. Y luego además pues cada equipo tenía un color de pañuelo diferente. Puse nombres también diferentes a cada uno de los grupos y eso. Y como os decía ya anteriormente, dedicamos mucho tiempo a pensar bien cómo iban a ser esos equipos, qué niño iba a ir con quién y cómo íbamos a hacerlo para equilibrarlo y que fuera pues eso, complementario y a la vez nutritivo entre ellos. Una vez ya tienen todos el gorro, ya se ponen el pañuelo, acordaros que estaba la música de pirata de fondo. Además, los mapas ya tienen cada uno el suyo, ya han abierto los mapas y ahí ya pues hago un poco la presentación de la capitana, ya pues los agrupamos por equipos, ya empezamos con la inmersión en el juego, en el sentido de que ya les empiezo a hablar de tripulación, que son exploradores, que cada uno pues tiene su equipo, que va a ser colaborativo, y hago mucho hincapié en el respeto
en la colaboración y la diversión, en que no va a haber tiempos, que no gana uno, que ganan todos, que tienen que colaborar para resolver un misterio y que dentro del baúl, que además como el baúl está a la vista, si queréis, bueno, todos los recursos que os voy diciendo gráficos los podéis ver en el blog que acompaña, el post del blog que acompaña este audio. Y si no, también si lo estás escuchando por YouTube, pues que sepas que también voy añadiendo los contenidos, ¿no? Ahí algunos para que lo veas. Entonces, bueno, el baúl es espectacular y los niños ya van viendo el baúl todo el rato, entonces eso también les crea como más ganas de abrirlo. Y luego además les hago entrega de su pasaporte de aventura. Hay uno por equipo, para que cada vez que acaben una misión, el monitor les pondrá una pegatina de diferente forma y además vendrán a verme a mí, a la capitana, para darles la siguiente pista. Esto es una manera también de ajustar los tiempos, de también irles guiando paso a paso y poner también la historia pirata, ¿no?, en el juego, porque si no queda como muy desenganchado, por decirlo de una manera, ¿no? Porque por una parte ellos están haciendo las misiones y por otra parte pues están los demás. Entonces, bueno, es una manera de como volver a hilar el juego. Una vez ya los tenemos todos agrupados por equipos, ya tienen su pasaporte con la música y ya vamos a la puerta mágica. Como te decía anteriormente, dependiendo de dónde hagas el juego, pues el ambiente va a ser de una manera u otra. En este caso había una puerta muy chula y ahí pusimos un cartel que era, bueno, que se dan bienvenidos a la aventura y que ponía bienvenida a la aventura, cruza esta puerta mágica y preparaos para explorar. Era un poco eso, ¿no?, ponerles esa parte mágica. Y una vez pasa la puerta, y acordaros también que la puerta no solo lo pasan los niños, sino también los acompañantes, ¿no?, sobre todo los pequeños. Entonces también para mí es importante que los adultos que acompañan también se metan en el juego, que no lo hagan simplemente como tal, ¿no?, sino que también estén como incorporándose. Y bueno, una vez ya llegados arriba de las escaleras, ya pasamos esa puerta y entonces ya cada uno empieza por su misión. Cada mapa empieza en una misión diferente y así pues cada uno va a ello. La capitana, que en este caso era yo, disfrazada, pues yo voy guiándoles y explicándoles por dónde tienen que ir. En cada misión les está esperando 1 o 2 monitores que les van a pues acompañar a hacer eso. También había un poco de juego libre, es decir, se han propuesto unas misiones que también cada niño o cada equipo podía decidir un poco cómo las hacía. Por ejemplo, la primera misión que os voy a explicar es la de equilibrio. Había una crica, que no sé cómo se llama en técnico, que es una línea, ¿no?, que iba de un árbol a árbol para que hicieran equilibrio, y luego para los más pequeños pues había unas vallas y también había un tipo de equilibrio así, pero también hecho para ellos, ¿no? Esto pues bueno, me viene de mi faceta de educadora canina. Cuando hago sesiones para perros me encanta poner obstáculos, entonces tengo de todo y también sirve pues para los humanos. Entonces, bueno, vamos a ir ahora misión a misión, os voy a explicar el porqué de cada misión y así pues vosotros podéis también ajustar al grupo que tengáis o para vosotros mismos. La primera misión es la misión equilibrio, que se presentaban diferentes obstáculos para que los niños pues ajustaran el circuito. Como os digo, había esa parte también libre, ¿no?, de que cada uno hiciera. Los monitores guiaban sobre todo para que fuera seguro, porque bueno, algunos niños eran muy pequeños y aunque van acompañados de sus padres, pues bueno, para que no hubiera ningún accidente y así. Entonces, bueno, había uno para los más mayores, como os decía, este equilibrio entre árbol y árbol, también para los padres, que creía que también era interesante, ¿no?, que los padres pudieran probar, pero bueno, no en el juego, sino más allá. Y esta era la primera misión. Luego había otra misión, que era la misión foto, que aquí cogimos una foto antigua de la aldea, que estaba en uno de los grupos, bueno, típico grupo de Facebook, ¿no?, donde ponían pues fotos del lugar. Estuve buscando muchas fotos, de hecho pedí fotos también a las vecinas y a otras compañeras de la asociación, pero no había ninguna que salieran niños o que fueran como muy representativa, ¿no?, de esta etapa infantil de juego, exceptuando una que había como 8 niños con una pelota de fútbol. Y bueno, con inteligencia artificial, que esto parece muy
inalcanzable, ¿no? La inteligencia artificial, ¿qué es eso? Pues nada, simplemente chicos, en Canva hay una aplicación que se llama Edición Mágica, que tú le vas poniendo y le dices, mira, aquí donde hay una pelota ponme una sandía, aquí donde tal ponme un perro. Y nada, hice algunas que eran muy sencillas y otras que eran más complejas, ¿no? Algunas porque tenían que buscar la diferencia entre las dos fotos y algunas eran más complejas. De hecho, había una señora dentro de la casa que se ve como la sombra y esa, por ejemplo, la quité de una foto a otra y la tenían que buscar, ¿no? Y esa era como más difícil. Y bueno, aquí lo que buscaba sobre todo era que el objetivo era añadir historia de la comunidad y potenciar la observación. Sí que como mejora, pues pondría que el monitor les explicara un poco más de la historia de la foto. Pero bueno, la verdad que hicimos lo que pudimos. Nos entenderás que siempre pues vas un poco al último minuto y la explicación a los monitores pues fue bastante rápida, que esto es algo que quiero mejorar para el año que viene, hacer incluso un dossier que se puedan leer antes para ello, ¿no? Y aquí pues hubiera estado chulo meterle un poquito más de historia. En este caso incluimos también una misión extra incluida en la foto, pero no cuajó, porque bueno, pues eso, fue todo muy rápido y no esto, porque como la duración de las misiones era bastante diferente. Por ejemplo, la misión de la foto era la más corta en respecto a las demás. Entonces pusimos una misión extra que era crear un catalejo con lo de dentro de los rollos de papel de váter, porque llevo años guardándolos y tengo cientos de ellos, porque siempre quiero hacerle juegos a los piracanes con ello, pero mira, nunca llega el momento y mira, pues he encontrado un lugar donde poner todos esos rollos de papel de váter y la idea era pues eso, que recortaran uno, lo hicieran a la medida, hicieran un catalejo retráctil con 3 de ellos, ¿no? O sea, que se hiciera grande o pequeño. Pero bueno, esta misión no cuajó, así que nada, los guardaré para la siguiente vez. También es interesante cuando haces ese tipo de juegos que tengas misiones extras, por si no has... Bueno, es que claro, al final no sabemos muy bien el tiempo que van a tardar, porque depende tanto de los niños, del ambiente, hay muchos factores que tienen en cuenta para ver el tiempo que tarda cada uno en la misión. Entonces a mí me gusta tener misiones extra. En este caso tenía esta y también teníamos 10 piñas que había escondido a lo largo del lugar, para si en algún equipo o ellos mismos veía que se quedaba corto, pues que buscaran esas piñas, sin más. La siguiente pista, bueno, esto además del catalejo, fijaros que iba también en la vestimenta pirata, ¿no? Hemos dicho que iban ya con el pañuelo y ahora irían con el catalejo. Ya son dos elementos que forman parte de la vestimenta pirata. La siguiente misión era la misión agua. Era un día de bastante calor y el factor agua era importante para que ellos pudieran jugar y también darles libertad, que si se querían mojar, si querían hacer, ¿no? Para que lo hicieran como quisieran. Aquí ya veis que también hay un factor de confianza, ¿no? De confianza en el grupo, confianza en el monitor, confianza en que, bueno, tú propones algo y luego pues sale un poco así, pero que dentro de lo que es, que por una parte no sea peligroso, y además pues nutra, ¿no? Y haya siempre como ese aprendizaje más allá de la actividad. Y además que la actividad en sí ya sea, que no haga falta conseguir el premio para que tenga como sentido la experiencia. Que muchas veces pues hacemos actividades y son divertidas cuando llegas al final, pero durante el proceso es casi como un trámite, ¿no? No quería que los niños vieran las misiones como trámite, sino querían que vieran las misiones como que era la actividad en sí. Bueno, en la misión de agua hay muchísimos juegos de agua y escogimos uno que era llevar el agua de un cubo inicial a uno final y ayudándose de una esponja, porque también algunos cogían el cubo directamente y no, con la esponja. Y bueno, para añadirle un poquito de historia, pues les puse color, que son unas pastillas que son para la bañera, son de la mini exploradora, de diferentes colores. Y bueno, en este caso puse una al azar, la verdad, no lo pensé mucho, y puse una roja. La verdad que si tuviera que escoger, pondría otro color, porque la verdad que parecía sangre y fue un poco así. Pero bueno, era un poco por darle magia y para que se viera el color.
Los primeros cubos no eran cubos, eran macetas que teníamos aquí en casa, que no habíamos hecho todavía los agujeros abajo. Y el último cubo era uno que tenemos de la ropa, que es de color blanco, que ya lo hice a propósito para que el color se viera. Pero lo dicho, que hubiera cambiado un poco el color, pero bueno, también le ponía un poco ahí de dramatismo al asunto. Y allí también, siguiendo con lo de la vestimenta pirata, pusimos unos tatuajes pirata, para que además, como estaban en el tema del agua, pues pudieran coger y pudieran ponerse tatuajes de estos de agua, o sea, estos que se ponen, y la verdad que eso tuvo mucho éxito. Y entonces ya recordar, el niño ya va con el pañuelo de pirata, el catalejo, los que lo hicieron, y el tatuaje. La siguiente misión fue la de las figuras naturales, que esta pues va un poco... Bueno, había como varias maneras de hacerla. Una manera era que ellos mismos buscaran sus elementos naturales, palos, piedras, hojas. Aquí dejé muy claro que tenían que ser elementos que estuvieran ya en el suelo, o sea, no arrancar cosas que estuvieran en los árboles, porque algo importante era el respeto. Yo tengo un mantra que es: la naturaleza se observa, no se manipula o no se molesta, o no sé cómo lo digo, pero ya os lo diré mejor. Pero bueno, es algo que le repito mucho a la mini exploradora, porque bueno, al final todos, es que iba a decir los niños, pero no, también los adultos, tenemos una tendencia a querer tocarlo todo. Y no sé, para mí es incoherente estar observando un tritón en el pilón, por ejemplo. En el pilón tenemos un montón, bueno, convivimos con un montón de tritones, y todos los niños que vienen de visita lo primero que hacen es querer cogerlos. Y ahí siempre tengo que poner un límite, ¿no? Jolín, estás observando al tritón, tal, ¿por qué tenemos que molestarlo? Es que me cuesta mucho, que entiendo que un niño, pero es que también lo hacen los adultos, ¿no? Es como siempre el adulto humano, ¿no? Y el niño humano, o sea, los humanos es como que, no sé, nos queremos siempre con el derecho de molestar a los demás animales. Que bueno, al principio de todo... Ahora estaba revisando un poco las grabaciones. Hablo de los animales. Entendedme siempre que cuando hablo de los animales yo también me incluyo. O sea, los humanos estamos dentro de esos animales, ¿vale? Que lo he dicho y parecía que hablara de los animales como externo, pero no. Entonces, bueno, somos unos animales que nos mola mucho molestar a los demás animales. y es algo que me gustaría pues también acompañar de otra manera, ¿no? Y que nos acostumbráramos a observar a los demás animales, a los demás plantas, pues de una manera, pues eso, respetando sus ritmos y sus espacios. Luego hay situaciones, pues bueno, cuando estás desbrozando, cortando la hierba, todas estas cosas, pues bueno, es que ahí también me tengo que revisarme eso, a ver cómo lo gestiono. Pero bueno, la cuestión, que era importante que en esta misión de las figuras los niños entendieran que los elementos naturales eran elementos que ya habían caído al suelo y que no eran, ¿no?, que nosotros utilizáramos esos elementos a nuestro gusto, pues molestando en este caso, a un árbol. Y nada, lo que hicimos al principio, pensábamos eso, en dejar que fueran ellos los que los recolectaran, pero al final decidimos poner unas cajas. De hecho, utilicé los baúles del último libro y pusimos ahí pues hojas secas, palos, piñas, piedras, paja, ¿vale?, para que ellos hicieran. Y la verdad que salieron cosas muy chulas de hacer pues peces, barcos, ¿no? Cada equipo hacía un poco una forma diferente. No tenemos ninguna foto porque, bueno, una de las mejoras que que he propuesto para incluir es tener eso, ¿no?, elementos, o sea, alguien que esté capturando los elementos gráficos, porque, bueno, siempre es importante para luego compartirlo para nosotros mismos. La siguiente misión era la misión sonidos. Aquí elegimos sonidos sencillos para activar esa escucha en los niños. Aquí se puede dificultar todo lo que queráis, porque, bueno, cogimos el perro, la gallina, el cerdo, o sea, cotidianos. También había un objetivo de comunidad, o sea, que son al final animales con los que convivimos diariamente, y quería también pues poner ahí. Una vez más me hubiera gustado pues a lo mejor poner un poco más de explicación, hablar un poco más de cada uno de los animales, pero bueno, fue así, y también como toma de contacto está bien. Luego incluso pues se podría poner diferentes animales en el mismo audio y interpretar un poco qué está pasando en esa situación, no qué quiere decir, o sea, no solo identificar qué animal es, sino también pensar qué está sintiendo ese animal haciendo eso, ¿no? Pues, no sé,
los pájaros, por ejemplo, cuando se está acercando otro pájaro al nido o tú mismo, pues pían de una manera muy diferente que, por ejemplo, los que estáis escuchando ahora, que es más de buenos días, ¿no? De despertar, o cuando llaman a la cría, no sé, pían de una manera diferente, ¿no? Y lo mismo cualquier animal. Esto, bueno, no es fácil, pero bueno, aquí también depende del objetivo que tengamos y del conocimiento que tenga el grupo. Y bueno, al principio pensamos en poner el sonido y que ellos adivinaran sin más. Pero bueno, luego por facilitarlo, sobre todo para los pequeños, tener en cuenta que, claro, no es lo mismo hacer un grupo de niños más mayores que niños más pequeños. Creo que es importante esa inclusión de todos. Entonces pusimos unas fichas con los animales para que simplemente tuvieran que elegir dentro de todos los animales cuáles eran los que estaba sonando en ese momento. La última misión, así por equipos, fue la de misión de rastros. Tener en cuenta que vais a poner tantas misiones como equipos queréis que participen, para que no coincidan en el mismo lugar, aunque bueno, en este caso como la duración era diferente, pues algunos equipos coincidieron, pero bueno, más o menos se pudo gestionar. La misión de rastros, pues el objetivo era relacionar los animales con su huella. Algunos eran sencillos y otros pues no tanto. Y una vez más, se podría poner sencillo o incluso se podría hacer, como os decía antes en los sonidos, también escenas, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? Pues una marca de una serpiente con una pata de corzo. Pues nada, la serpiente ha atacado al corzo, yo qué sé, me lo invento. Bueno, un poco jugar a esos detectives, ¿no? Esos exploradores curiosos y que podríamos hacer, ya os digo. En este caso pusimos algunos sencillos. Para el monitor, que lo tenéis en materiales, pusimos la huella y la foto y tenían que relacionarlos y completaban la misión cuando todos estaban correctos. Un poco como estos paneles de la tele, ¿no? Que hasta que no están todos bien colocados no pasan de prueba. Pues aquí lo mismo. Y bueno, bastante bien. Y aquí, para la vestimenta pirata, colocamos unas pinturas negras para que se pudieran pintar la cara, para que pudieran hacerse el parche pirata y pudieran pintarse o ellos mismos o entre ellos. Y la verdad que tuvo mucho éxito. Y bueno, como si hacemos un poco este recorrido por la vestimenta pirata a lo largo del juego, empiezan por el pañuelo, el catalejo, el tatuaje y en este caso pues también la pintura en la cara, ¿no? Fijaros que a lo largo del juego no solo van como completando esas misiones, sino que se van todavía metiendo más, ¿no? Con esa vestimenta y metiéndose más con el disfraz. Es algo que creo que también es importante y que les da pues también más inmersión en el juego. Y bueno, ya llegamos al fin de las misiones. Ya todos los equipos han completado las misiones, han conseguido las pistas, que son esos trozos del mural final, y entonces ahora llega el momento de construcción del mural final en equipo. Entonces, la primera parte es que cada equipo forme su elemento. Es importante que el mural que dibujes tenga esos elementos separados, que además incluyan un texto que también esté separado, pero a la vez cuando se junte se vea todo, que sea fácil pero a la vez no tan fácil. Entonces, bueno, eso fue para mí lo más complejo. Hice un montón de pruebas y bueno, al final pues eso, cada equipo empezó a montar. Aquí celo, porque ese día además hacía un poco de viento en esa hora ya y se volaban las cosas, así que necesitamos celo. Para la próxima traeré más rollos de celo, que había solo uno, entonces tenían que ir ahí esto, pero bueno, también creo que era una manera de colaborar. Y luego el texto que añadimos, que atravesaba todo el mural, como os digo, algunas palabras estaban en un elemento, otras en otro, de manera que tenían que unirlos para descifrarlos. Y la frase era la siguiente: exploradores valientes, habéis conseguido superar todas las misiones. Vuestro código secreto es 700. Gracias por vivir esta aventura juntos. Entonces, bueno, era una manera de que los niños que sabían leer colaboraran con los demás y que además colaboraran entre ellos. Los elementos que dibujamos también tenían que ver con los nombres de los equipos. Había el equipo Vento, que es viento en gallego, que era el azul, y ahí pues dibujamos el viento. En la marea, que era el equipo rosa, y eran unas olas, y además tenían el texto grande,
Luego Trono, que es trueno en gallego, y era el equipo rojo, y tenía una nube con un trueno. Luego Serán, que es atardecer en gallego, que eran el equipo lila y tenían un sol. Rumbo, que bueno, es rumbo igual, era el equipo blanco, y ahí hicimos un árbol que no tenía mucho que ver, pero es que necesitaba tener un elemento distinto. Luego Timón era el amarillo, y aquí dibujamos una montaña, que bueno, algunos tenían más que ver que otros, y eso, al unirlos todos, pues podía leer la frase. Una vez ya completaron hacer el mural juntos, ya vamos a la siguiente fase, que es la apertura del baúl maravilloso. Podría haber hecho directamente que abrieran el baúl, pero el baúl es antiguo. De hecho, cuando lo hemos recuperado, tenía dentro unos recortes del periódico de 1932, que ya os los compartiré. Pero entonces imaginaros, seguramente tiene 100 años, porque ese recorte, adivina cuántos años hacía que tenían ya el baúl. Y está pues en un estado que habría que rehabilitarlo un poquito. Entonces me daba miedo que los niños fueran a lo bruto y lo abrieran sin más. Entonces le pusimos el candado. Es mi candado del gimnasio. O sea, ya tenéis mi código de secreto del candado del gimnasio. Pero bueno, es de esos que tiene para poner la clave, y la verdad que le da como mucho juego. Y entonces pues nada, cogimos y hicimos eso. Este baúl, creo que lo decía al principio, pero bueno, lo encontramos en una casa que hemos comprado para rehabilitar, que la idea es acogeros y jugar con vosotros. Y el baúl pues estaba en el desván. Entonces, bueno, pusimos el baúl. Algo que creo que fue importante, que al principio yo quería que apareciera el baúl de sorpresa, pero luego no lo hicimos así por temas de logística, que lo dejamos ya en un sitio porque pesaba mucho y había que bajar las escaleras. Bueno, era como muy tedioso, entonces nada, lo cogimos de la furgo y lo bajamos directamente al árbol más cercano. Y la verdad que estuvo guay, porque a los niños, al ir viendo el baúl todo el rato, como que se iban motivando, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que fue chulo que lo fueran viendo. Y nada, ya cuando llegamos allí, yo fui primero, como capitana, vestida de pirata, un poco pues guiando la expedición. Y ya bueno, intenté que fueran los niños los que pusieran el código. Aquí es complejo porque todos quieren participar y me parece maravilloso. Yo, si por mí fuera, les haría participar a todos, porque creo que la curiosidad y las ganas hay que premiarlas todo el rato. Premiarlas no como con motivación extrínseca, sino como saciar, más bien, no sería premiar, sino saciar esa curiosidad, ¿no? Yo siempre con la mini exploradora, a veces tardo más, pero siempre que tiene interés de ver algo, pues yo qué sé, mamá, ¿qué hay aquí dentro? Pues lo miramos todo, porque creo que saciar esa curiosidad y no inhibirla, ¿no? Que lo hacemos muchas veces los adultos sin darnos cuenta, ¿no? Ay, ya no, quita, ay, ¿para qué quieres ver eso? Ay, no sé qué. Entonces todo eso hace que ellos vayan perdiendo la curiosidad. Y sinceramente, creo que como adultos y como acompañantes de nuestros hijos, sobrinos, amigos, niños de nuestro alrededor, para mí somos como guardianas de esa curiosidad. Creo que el mejor legado y la mejor herencia que le podemos dejar a los niños es que lleguen a los adultos con esa curiosidad innata, intacta. Eso es el mayor regalo que le puedes dar a cualquier niño al que acompañes. Porque bueno, no sé vosotras, pero yo he tenido que hacer un trabajo muy bestia para volver a mí, ¿no? Y creo que para mí la crianza es eso, es proteger al máximo lo que ya son, esa curiosidad, esa personalidad, esos intereses, esa emoción, proteger a lo máximo para que lleguen a los adultos siendo ellos mismos y no tengan que hacer pues todo el trabajazo que hemos hecho muchas de nosotras para volver a donde salimos, ¿no? A lo que ya éramos. Pero bueno, que me meto en otro sidral. Bueno, una vez abierto el baúl, ya, ¿no? Abierto el candado, sacamos toda la cuerda que pusimos alrededor y ya abrimos el baúl. ¿Y qué había dentro del baúl?
pues bueno, pensamos muchísimo qué poner como regalo. No queríamos poner nada que fuera comestible por el tema de azúcar, el tema de, bueno, un montón de temas que al final son como incoherentes, ¿no? En todo lo que queríamos transmitir con la búsqueda del tesoro, y además pues teníamos poco presupuesto, entonces tampoco podíamos hacer algo muy allá. Entonces, bueno, en el último momento se nos ocurrió coger unas medallas de estas que las compramos en el Decathlon. La idea inicial era grabarlas, pero se nos pasaba muchísimo de presupuesto, grabarlas individualmente con el nombre de cada niño y detrás pues poner el nombre del pueblo y el año. No nos dio, entonces compramos las medallas y las grabamos a rotulador. Hay unos rotuladores que son, no me acuerdo ahora la marca, pero bueno, son unos que graban todo, que puedes dibujar desde madera, metal, piedra, o sea, lo graban todo. Entonces, bueno, lo grabamos a mano, a toda leche, porque fue en el último momento, pero bueno, se grabó nominal. Algo muy importante cuando haces algo nominal, es decir, cuando haces algo personalizado en un grupo, es que no te olvides a ningún niño, o que no haya confusión. Siempre ocurre, es algo que también me gustaría mejorar, porque bueno, hubo algún cambio de pues alguna letra que se va en un lado y otro, o a lo mejor hay dos niños que se llaman igual y entonces no te das cuenta que haces solo uno. Bueno, siempre hay algún error que yo además con mi dislexia pues hago lo que puedo, pero bueno, intento siempre también tener de repuesto. Es decir, en este caso no teníamos, pero sí que hubo un niño que faltó, entonces bueno, pude recuperar esa y cambiar algún nombre porque también alguna se perdió, no sé por qué, bueno, en fin. Entonces pusimos todas las medallas dentro con papel de embalar de este que tiene agujeritos, que también parecía antiguo, de hecho me lo dijeron las compañeras, ¡ay, esto también iba en el baúl! Y yo, no, esto es del Zara Home. Entonces, bueno, que también ahí es eso. Y luego ya como final de aventura. Una vez ya cada uno tiene su medalla, creo importante hacer como un final de aventura. Aquí fue complejo y la verdad que faltaron la mitad de los niños porque ya con la medalla ya se fueron, aparte había hinchables, entonces ya como que desaparecieron la mitad. Pero bueno, intenté coger a los que pude, hicimos como una pequeña reunión, ¿no? De tripulación, de dar las gracias por su valentía, de un poco mirar el objetivo, les pregunté qué misión les había gustado más. Creo que es muy importante en los niños fijarles esas cosas que sí, ¿no? También las que nuevamente nos fijamos mucho en lo que no, ¿no? Vamos a reñirle, ¿no? O tal. Yo no creo en el castigo, esto lo podemos hablar en otro audio, ni en perros ni en niños, ¿vale? De hecho, este cambio también... Bueno, me estoy enrollando, luego os lo explico. Bueno, la cuestión, que eso, que no creo en poner el foco en lo que no. Creo mucho en poner el foco en lo que sí. Sabiendo límites, poniendo límites, sabiendo lo que no, mirando pues dónde podemos mejorar, qué podemos hacer, que el niño sea consciente en lo que bien, lo que no, todo esto vale. Pero creo que poner el foco en lo que sí. Entonces me gusta mucho que cuando acabo algo, incluso cuando acabamos el día, lo que le pregunto a la mini exploradora cada día es ¿qué te ha gustado del día de hoy? ¿No? Para que se quede y ponga también atención a todas esas cosas que está viviendo, ¿no? Que sí le hacen bien. Y en este caso pues quería hacer un poco lo mismo, ¿no? Que los niños pues sean el foco pues en la misión que más les había gustado, qué les había gustado más del juego. Y esto a mí también pues me da muchas pistas, ¿no? Para los próximos juegos pues también ponerles más de lo que les gusta y menos de lo que no. Al final en todo este juego estuvimos 1 hora y media. Me parece una pasada para niños tan pequeños. Los niños estaban concentrados, estaban motivados, estaban divirtiéndose. No es casualidad, como ves, detrás de un juego hay mucha estrategia y muchos detalles a tener en cuenta. Hay veces que pensamos, tenemos la creencia, al menos lo que yo veo, tenemos la creencia que lo divertido es poco serio y yo creo que nada más lejos de la realidad. Y para mí lo más importante en este juego fue tener claro el marco del juego, ¿vale? Meterte totalmente en el papel, hacérselo vivir a los demás, tanto tú como guía como los demás. Hay elementos que ayudan, ¿no? Pues como por ejemplo la vestimenta pirata, la música. Y además si pusiéramos olores, ¿no? Me hubiera gustado, pues en este caso, olores de mar, ¿no? O algo así, o poderlo hacer incluso en un lugar de costa. Pero bueno, a veces también se tiene lo que se tiene y ya está.
Luego ponerle elementos gamificados, en este caso fijaros que pusimos el pasaporte de aventura, conseguir las pistas, el mural final, el tener que sacar el código del candado y el baúl. Estos elementos fueron fundamentales para mantener el foco y la motivación. Luego determinar los valores que quieres transmitir con el juego, ¿vale? No son pruebas sin más, sino que son un camino para llegar a un lugar y que ese propio camino ya es suficiente. No es un precio que hay que pagar para llegar al final donde está lo chulo. Y esto creo que es importante. Y bueno, como te decía, después de todo esto que te he explicado, pues yo siempre hago también un compendio de lo que me gustaría mejorar. Y bueno, para la próxima edición pues me gustaría que hubiera alguien encargado de capturar imágenes y vídeos del momento, porque al final conseguimos muy bien el objetivo de que todo el mundo estaba tan inmerso en el juego que nadie hizo fotos, ni vídeos, ni nada. Entonces, bueno, creo que es guay para compartirlo y para tenerlo. Luego recalcar el tema de conseguir las pistas después de cada prueba. Es cierto que solo hubo un grupo de los 6 que no se enteró de esta consigna. Y también las prisas. O sea, el mismo grupo iba con todas las prisas y ni siquiera venía por las pistas, y luego pues eso, iba tan rápido que incluso una de las niñas se cayó de lo rápido que iban. Entonces, bueno, esto yo cuando hay alguien que no entiende, no pienso que esa persona no lo ha entendido, que es como problema de él, sino pienso en qué he hecho yo en mi comunicación. Desde siempre, incluso cuando ha habido alguna queja en el proyecto por algo, siempre pienso, ¿qué he hecho yo que no me he comunicado tan bien para que esta persona haya entendido esto o eso? Hay veces que por mucho que le pongas empeño, pues la otra persona entiende lo que quiere, pero en este caso sí que voy a mejorar mi comunicación para que los niños entiendan eso, ¿no? Y que aunque solo ha sido un grupo, pues que nadie pues eso, se pierda un poco esa consigna del juego. Luego recalcular los tiempos de ejecución de las misiones para equilibrar los tiempos, sobre todo en la de las fotos, quizá añadir alguna más. Y bueno, y con eso pues sería un poco este resumen. Ya os digo, este audio lo hago para que acompañe, para que te haga reflexionar, para que hagas este juego tuyo. Te he dejado las plantillas incluso de Canva para que lo hagas tuyo. No hay nada que me haga más ilusión que juguéis y que exploréis y que hagáis. Creo realmente que cuando creo algo ya es del mundo, así que tuyo es. Y nada más, espero que lo disfrutéis, que lo hagáis. Esto es una pequeña muestra de lo que os espera en el monográfico de otoño. Tanto lo que vais a vivir vosotros como las herramientas que os daré para vivir en familia. Gracias por llegar hasta aquí. Porfa, hacerme saber si os gustan este tipo de podcast, si os gusta que comparta los entresijos de todas este tipo de actividades. Y nada más, ahora sí, a explorar. Espero que te haya gustado y has visto que detrás de un juego hay muchísimo detalle y hay veces que no nos damos cuenta. Y eso es lo bonito. Cuando no te das cuenta es porque es algo que está muy trabajado y muy pensado. En esta ocasión no he incluido a los piracanes, a los perros pirata, en el juego, porque bueno, he tenido en cuenta a los humanos cachorros o adultos, porque puede ser también niño adulto y que te guste mucho jugar. Y si te ha quedado en ganas de más, pues nada, apúntate al monográfico, que aunque quedan unas cuantas semanas, ya puedes reservar tu plaza. Y ahora sí, a explorar. Nada, yo ya veis que os voy mostrando todo tal y como es, la ropa tendida, la casa a medio pintar, todo, la realidad, como la vida misma. ¡Hala! A explorar.